A veces pienso que en esta isla pasan cosas que ni el mismo diablo se atrevería a explicar. Puerto Rico está lleno de historias de esas que se cuentan bajito, con miedo y con los pelos de puntas. Historias que se han tragado los años, los noticieros y hasta la memoria colectiva. Niños que salieron a jugar y nunca volvieron. Familias enteras que murieron esperando una llamada que nunca llegó. Nombres que todavía, cuando se mencionan, te dejan un silencio incómodo en el pecho. Rolandito, los hermanos Colonna, Michelle Enid, Roy Moreno, Patricia Copta. No todos desaparecieron por las mismas razones. Algunos fueron víctimas, otros fueron por voluntad propia, pero lo que sí todos tienen en común es el misterio. Un misterio que sigue caminando entre nosotros, escondido entre los portones, las costas, las montañas, entre los vivos y los muertos. Ponte cómodo, prepara el café, porque hoy hablaremos de las desapariciones más extrañas de Puerto Rico. Yo soy el hippie boricua, comencemos. El 5 de mayo de 1974, Gianina y John Colonna, de 11 y 12 años, le piden permiso a su mamá, doña Noemí Aponte, para ir a la playa y encontrarse con unos vecinos. Vecinos que eran amigos de la familia. Era un día normal, sin nada raro. Solo los hermanos con ganas de ir a disfrutar el sol, el mar y esa inocencia que todavía existía en los 70. El plan era simple. Ellos se adelantaban y Noemí llegaría más tarde en la noche para reunirse con ellos y con los vecinos. Pero lo que comenzó como un día de playa se convirtió en la pesadilla más larga y más cruel que una madre puede vivir. Porque cuando el sol comenzó a caer, Noemí llegó hasta la playa y los vecinos le dieron la noticia que les rompería el alma. Sus hijos nunca llegaron y nunca más se supo de ellos. Los hermanos Colonna desaparecieron sin dejar una pista, nada, ni huellas, ni zapatos, ni gritos, como si se hubieran desvanecido entre el aire y la arena. Lo más raro de todo fue la reacción de la gente, porque rápido se regó por la calle una versión de lo sucedido que parecía haber sacado de una película de ciencia ficción, y decía que los niños habían sido raptados por seres extraterrestres provenientes del yunque. Sí, extraterrestre. Aunque parezca una locura, esa teoría fue la más que se repitió dentro del mundo de los fanáticos del fenómeno paranormal en Puerto Rico. Con los años, este caso se volvió casi una leyenda dentro de la comunidad ovni. Una historia repetida una y otra vez, como el caso de los niños que se los llevaron los extraterrestres. Pero fuera de esa versión popular, no había más nada. Ni una pista seria, ni tan siquiera una teoría sólida. Los niños parecían literalmente haber sido tragados por la tierra. No fue hasta 8 meses después de la desaparición de los hermanos Colonna que la historia dio un giro inesperado. Aparece en escena un personaje llamado Tomás Rodríguez, un comerciante conocido por la familia. Tomás, que residía en Miami, se quitó la vida. Pero lo más impactante fue la carta que dejó antes de morir. Una carta que lo cambiaría todo. En esa carta, Tomás se autoincriminaba, pedía perdón y confesaba haber estado involucrado en la desaparición de los hermanos Colonna. Decía que él y varias personas más participaron en el secuestro de los niños, con la única intención de pedir dinero como recompensa. Pero que algo había salido mal, terriblemente mal, y que los niños habían muerto durante el incidente. La culpa lo atormentó hasta el punto de tener que salir del país, y 8 meses después se quitó la vida. Esa carta levantó más preguntas que respuestas. Desde ese momento, la investigación del caso se volvió una montaña rusa. Altas, bajas, rumores, pistas falsas y una madre que seguía aferrada a la esperanza. Años más tarde, agentes de la Interpol contactan a Noemí. Le dicen que tienen información importante que pudiera finalmente esclarecer este caso, pero que necesitaban hacerle pruebas de ADN. Imagínate el corazón de esa madre, latiendo con la ilusión de, al fin, poder tener alguna respuesta. Pero lo que vino después no fue un alivio.
fue más bien una apuñalada. Los resultados de esa prueba revelaron que no había ningún vínculo biológico entre los hermanos Colonna y el que creía ser su padre. En otras palabras, la persona con quien Noemí decía haber estado toda su vida no era el padre de su hijo. Esa revelación destrozó completamente a Noemí. Abría la puerta para más especulaciones, más opiniones, más teorías, haciendo que nos alejáramos de la verdad cada día más. El dolor fue tan profundo, tan insoportable, que a los años terminó enfermando y en el 2023 falleció. Se fue sin respuesta y con una duda que se fue desvaneciendo con el tiempo. Muchos creen que esto fue simplemente una tragedia humana mal investigada. Otros aseguran que fue algo más, algo que jamás entenderemos. Pero lo cierto es que los hermanos Colonna siguen siendo, medio siglo después, una de las desapariciones más misteriosas y dolorosas de la historia de Puerto Rico. Si este caso te causa el mismo escalofríos que a mí, en este canal tenemos un documental dedicado a este caso, con mucho más detalles sobre la desaparición de los niños y en donde discutimos más teorías de qué pudo haber pasado con los hermanos Colonna. El enlace lo encuentras abajo en la descripción y te advierto desde ahora, una vez escuches esa historia, no podrás dejar de pensar en ellos. Era la noche del 4 de abril del 2024. Más o menos a las 7 de la noche. Todo estaba tranquilo hasta que una llamada al 911 rompió el silencio. Del otro lado de la línea, un hombre sonaba desesperado. Era Roy Moreno, un joven de 30 años que con mucha angustia gritaba que su lancha se estaba hundiendo. Rápido se activó un pequeño operativo. Una lancha de la policía de Puerto Rico zarpó con varios agentes para intentar rescatarlo. Pero justo ahí comienza el misterio. Porque después de muchas horas intensas buscándolo en las aguas cercanas a Culebra, no había ni rastro de Roy. Nada. Mientras tanto, su familia lo esperaba al otro lado, en Culebra. Ellos se habían adelantado durante el día porque Roy les había dicho que llegaría más tarde junto con sus amigos. Pero la noche cayó, el mar se volvió negro y ni Roy ni sus amigos llegaron. Las horas pasaron lentas, su madre y su esposa no durmieron tan siquiera un segundo, esperando verlo aparecer por la costa. Pero Roy nunca llegó. Fue al amanecer, con el cielo todavía en gris, que encontraron algo que cambió el rumbo de la historia. A poca distancia de las costas de Culebra, apareció la embarcación de Roy volcada, semi-hundida y sin señal de vida. En ese instante, la calma se fue. Comenzó un proceso de búsqueda exhaustivo que duró más de 8 días. 8 días sin éxito. Entonces ahí es donde la investigación da un giro inesperado. Cuando las autoridades comienzan a investigar bien quién en realidad era Roy Moreno, descubren que su historia no está nada de limpia. Roy Moreno no era un pan de Dios. Su récord era bastante largo. Casos de armas, asaltos intimidando a la gente con jeringuillas y una carrera bastante exitosa como falsificador. Era un tipo hábil, inteligente, pero con las manos metidas en el bajo mundo. Y es precisamente por ese trasfondo oscuro que comienzan a aparecer todo tipo de teorías sobre lo que le pudo haber pasado a Roy. Algunos decían que debía mucho dinero y que lo habían hecho pagar con su vida. Otros aseguraban que había sido víctima de un robo violento o de algún ajuste de cuentas con narcotraficantes. Pero la versión que más fuerza tomó, la que corrió por todas partes, fue la de que Roy decidió desaparecer voluntariamente. Según esta teoría, Roy tenía deudas con organizaciones de narcotráfico y decidió dejarlo todo atrás, escapar del radar y rehacer su vida desde cero, usando precisamente las mismas destrezas que lo habían hecho un buen falsificador, su capacidad de crear nuevas identidades. A partir de ahí empiezan a llegar confidencias. Testigos anónimos afirman haberlo visto en Tórtola,
la isla más grande y más poblada de las Islas Vírgenes Británicas. Dicen que allá vive como miembro de una organización de narcotraficantes y que incluso viaja en ocasiones a Puerto Rico sin ser reconocido. Por si el misterio no fuera suficiente, 2 semanas después de la desaparición de Roy, su madre muere por complicaciones de salud. Una tragedia detrás de la otra. Pero lo curioso ocurre justo después. Algunos medios detectaron que desde la isla Tórtola, personas habían estado leyendo en línea los reportajes de Puerto Rico sobre la muerte de la madre de Roy. Un detalle pequeño, pero que muchos vieron como una señal, una pista de que Roy pudiera estar vivo, escondido bajo otro nombre, pero mirando en silencio cómo su familia lo llora. Pero como en toda buena historia puertorriqueña, lo cierto y lo imaginado se entrelazan hasta volverse indistinguibles. Hasta el día de hoy nadie ha podido confirmar nada. Roy Moreno desapareció, así de simple. La tarde del 20 de marzo de 1992, en las calles frías y grises de Pittsburgh, una mujer llamada Patricia Copta, de 52 años de edad, conocida por caminar las avenidas advirtiendo sobre el fin del mundo, desapareció sin dejar un mínimo rastro. Patricia era un rostro familiar. Todos en su pueblo la habían visto alguna vez, siempre con una Biblia en la mano, hablando de visiones divinas y señales que solo ella parecía entender. Era casi un personaje urbano, una figura bastante curiosa, hasta que de un día para otro desvaneció, así como si la tierra se lo hubiera tragado. La policía la buscó por todas partes: ríos, hospitales, templos religiosos, refugios, iglesias, y nada. Ni un cuerpo, ni una pista confiable. Era como si Patricia se hubiera evaporado en el aire. Con el paso de las semanas comenzaron a surgir todo tipo de teorías. Algunos vecinos decían que la habían visto hablando con seres que no estaban allí. Otros aseguraban que había sido raptada por algún culto religioso. Y hubo quienes juraron que la escucharon decir que una voz la llamaba desde lo lejos. Un ángel que venía a buscarla, y todo eso junto antes de desaparecer. Las autoridades, sin evidencia sólida, comenzaron a pensar en lo peor: que Patricia había sido víctima de un asesinato. Pero su esposo, Bob, se aferraba solo a una idea. Ella amaba el mar, ella amaba el calor, los lugares tranquilos. Si se fue porque quiso, convencido de que Patricia había escapado por voluntad propia. Pero a él nadie le creyó del todo. Pasaron los meses, luego los años, y Patricia se convirtió en una leyenda local. Le decían The Sparrow Lady, la profeta que desapareció. Su historia se volvió parte del folclore urbano de Pittsburgh. Se escribieron artículos, programas radiales se llenaron de teorías de conspiración, sectas y hasta ovnis. Se hicieron vigilias anuales en su honor y finalmente, tras casi una década sin ninguna señal, fue declarada legalmente muerta. El caso se cerró y para todo, Patricia Copta dejó de existir. Pero el destino tenía otros planes. Porque 3 décadas después, a miles de kilómetros de Pittsburgh, aquí mismo en Puerto Rico, una mujer internada en una institución para adultos mayores comenzó a contar fragmentos de un pasado olvidado. Entre episodios de confusión y lucidez, revelaba nombres, recuerdos, lugares y algo en su forma de hablar le llamó la atención al personal médico. Estos decidieron investigar y lo que descubrieron fue tan increíble como real. Las pruebas de ADN confirmaron lo imposible. Patricia Copta estaba viva. 30 años después, la mujer que todo un pueblo lloró como muerta había estado viviendo todo este tiempo aquí, en Puerto Rico. No fue una abducción, no fue un crimen, no fue una profecía cumplida. Fue una desaparición voluntaria. Patricia había abandonado su vida, cruzando el mar y construyendo un silencio que duró más de 3 décadas. Y en realidad el misterio no era dónde estaba, sino por qué decidió desaparecer así. La respuesta era simple y dolorosa a la vez. Patricia vivía con miedo de que la internaran en un manicomio.
Según reportes de su familia y de las autoridades, mostraba síntomas asociados con esquizofrenia. Y ese temor constante de ser encerrada fue precisamente lo que la llevó a huir. Y aunque Patricia no es puertorriqueña, hay algo profundamente simbólico en esta historia. Porque Patricia escogió esta isla como su refugio final. Puerto Rico fue su descanso, su silencio, su hogar. 30 años viviendo bajo este mismo sol, mientras allá en el norte la seguían buscando, la seguían llorando y la seguían recordando como la mujer desaparecida. 30 años en los que su familia la soñaba viva, sin saber que Patricia estaba aquí, disfrutando del calor, disfrutando del sol y disfrutando de la paz que tanto había querido. La historia de Patricia no es solo uno de los casos más insólitos de desaparición, sino una historia humana, profunda y triste, de una mujer que, por miedo, que eligió desaparecer del mundo para poder vivir, aunque fuera sola. Esto que está aquí es el mapa de Puerto Rico y lo utilizo muchas veces para tratar de encontrar la razón por la cual no estás suscrito a este canal. Más del 55% de las personas que ven estos videos no están suscritos al canal y estoy seguro que no es intencional. Mientras más videos del hippie boricua ves, más YouTube te los recomienda y por ende cada vez que yo subo un video, YouTube te lo va a recomendar. Eso no quiere decir que estés suscrito al canal, así que para salir de dudas, antes de continuar el video, por favor dale abajo al botoncito de suscribirte, me vas a estar ayudando un montón y recuerda que es gratis, así que si eres un miembro orgulloso de la aldea del hippie, por favor suscríbete y dale like. El like es importante, a mí se me olvida siempre mencionarlo, pero el like es importante. Sin hablar más, seguimos con el video. El 2 de mayo de 1992, poco antes de las 7 de la noche, la pequeña Michelle Enid Delphi Feliciano, de apenas 4 añitos, corría a bicicleta a poca distancia de la casa de sus abuelos, en el barrio Jauca de Santa Isabel. Su hermanito Miguel, de 2 años, jugaba con ella desde la marquesina de la casa. No se encontraban solos. Su mamá Wanda conversaba con la vecina justo frente a la casa, y el abuelo velaba de los niños mientras entraba y salía de la casa a la marquesina. Todo parecía normal, hasta que el abuelo escuchó el sonido de un viejo motor acelerando. Salió corriendo y al mirar hacia la marquesina notó lo impensable. Michelle Enid ya no estaba allí. Wanda llamó a la policía de inmediato, pero ahí comenzó una cadena de errores que marcaría para siempre este caso. Los agentes le dijeron que tenía que esperar 24 horas para poder reportar oficialmente a su hija como desaparecida. Un error fatal, porque esas primeras horas, las más cruciales para encontrar un menor, se perdieron. Y con ella, probablemente, también se perdió la oportunidad de traer a Michelle de vuelta a casa. Han pasado más de 30 años desde aquella tarde y todavía hoy no se sabe nada del paradero de Michelle Enid. Wanda nunca ha perdido las esperanzas, pero también tiene bien claro que las autoridades fallaron. Ella acusa al FBI, al NIE y al CIC de haber convertido esta investigación en una competencia absurda en donde cada agencia le ocultaba información a la otra, interesadas más en resolver el caso primero que resolverlo bien. El FBI le pedía a Wanda que no compartiera detalles con el NIE, y el NIE le decía lo mismo sobre el CIC. Un absurdo juego de poder entre estas agencias mientras el reloj corría. Desesperada, Wanda incluso recibió confidencia de que su hija sería sacada del país. Sin pensarlo 2 veces, ella misma fue hasta el aeropuerto, decidida a encontrarla con sus propias manos, porque en realidad sentía que nadie la estaba ayudando. Las agencias con el tiempo se fueron alejando del caso, dejando a una madre sola y esperando noticias que nunca llegaron. Entre las teorías más discutidas, la más popular es la de que el padre de Michelle se la llevó. Él vivía cerca del lugar donde desapareció la niña, pero siempre lo ha negado todo. Incluso ha acusado abiertamente a un tío de Wanda de ser el responsable. Un tío que por su parte niega las acusaciones y devuelve el golpe, señalando nuevamente al padre de Michelle. Una guerra de culpas sin prueba. Otra teoría apunta a que el padre tenía deudas con el bajo mundo y que la niña fue el cobro.
Y es duro de escuchar, pero esa es la versión que ha rondado las calles por años. Pero hay que mencionar que nada de esto se ha confirmado. Hoy el caso sigue paralizado y lo único que se cree, según algunas confidencias, es que Michelle pudo haber sido sacada de Puerto Rico y que quizás viva en República Dominicana o en algún lugar de los Estados Unidos. Sea cual sea la verdad, el nombre de Michelle se une a esa larga lista de niños desaparecidos en Puerto Rico que jamás se han vuelto a encontrar. Ni justicia ni respuesta, solo el eco de una bicicleta que dejó de sonar aquella tarde de mayo del 92. El caso de Rolandito es, sin exagerar, la desaparición más famosa y mediática en la historia moderna de Puerto Rico. Fue el 7 de junio de 1999, cuando Rolando Salas Jusino, mejor conocido como Rolandito, un niño de apenas 4 años de edad, desapareció del parque de su urbanización Colinas del Plata, mientras jugaba con su amiguito. La noticia estremeció al país completo. Todo Puerto Rico sintió esa angustia de esa madre que no sabía dónde se encontraba su hijo. Y mientras los días pasaban, la esperanza de encontrarlo con vida desvanecía. El caso se volvió un fenómeno mediático. Aparecieron espiritistas, videntes, autoproclamados psíquicos de televisión, cada cual con su versión diferente de los hechos. Unos decían que el niño lo habían sacado fuera del país, mientras otros aseguraban que el niño estaba muerto y enterrado en alguna parte de Puerto Rico. Aunque todo parecía un circo, la realidad era que el caso tenía muchos detalles sospechosos, muchas contradicciones y un sinnúmero de misterios que desde el primer día lo convirtieron en un enigma nacional. El día de la desaparición, Rolandito estaba bajo el cuidado de su tío, quien le había permitido ir a jugar al parque justo enfrente de la casa. Pero en un descuido momentáneo, el niño desapareció sin dejar rastro. De inmediato, el tío llamó a Iris Jusino, madre de Rolandito, para contarle todo lo sucedido. Iris, desesperada, no lo pensó 2 veces. Llamó a su expareja y expadrastro de Rolandito, Roberto Gotay Valcárcel, y lo enfrentó directamente. «Devuélveme a mi hijo», le dijo. Pero Gotay le respondió que no sabía de qué estaba hablando, que él no tenía el niño. Y aquí es donde la historia empieza a mostrar su lado más oscuro. Porque si recuerdan, Rolandito no estaba solo, estaba jugando con otro niño al momento de desaparecer. Y ese detalle que muchos pasaron por alto terminó siendo la clave. Cuando los agentes entrevistan al amiguito, el niño respondió con una calma que te helaba la sangre. Rolandito se fue con su papá en una guagua negra. Su respuesta hizo ruido. El pequeño se refería a Roberto Gotay Valcárcel, el hombre que todos conocían como el padre de Rolandito y que casualmente guiaba una guagua negra. Desde ese momento, Gotay se convierte en el primer sospechoso de esta desaparición. Sin embargo, tras varios interrogatorios, fue liberado por falta de evidencias. Desde entonces, Rolandito pasó a ser de un niño desaparecido a convertirse en un símbolo. Su rostro apareció en cartones de leche, en televisión, en radios, en periódicos, básicamente en todos lados. Fue el miedo de toda una generación. Los padres comenzaron a prohibir salidas al parque. Nosotros, los niños de esa época, crecimos escuchando su nombre con una mezcla entre miedo y tristeza. La familia de Rolandito nunca perdió las esperanzas de encontrarlo con vida. Pero la opinión popular, esa que siempre dicta sentencias antes que la justicia, ya lo daban por muerto. Aún así, durante años siguientes, el caso siguió dando vueltas. Nuevas teorías, nuevos operativos fallidos, nuevas esperanzas que morían una y otra vez. Las últimas noticias llegaron hace unos años atrás, cuando la Interpol y la DSP, a través del programa de Cuarto Poder, conducido por Jay Fonseca, anunciaron que existían confidencias que aseguraban que Rolandito se encontraba con vida. Una noticia que definitivamente sonó esperanzadora, pero que, siendo realista, fue una irresponsabilidad brutal, porque divulgar información no confirmada en un caso como este tan sensible solo alimentaría falsas esperanzas en una familia que ya ha cargado suficiente dolor. Las nuevas confidencias que esclarecerían este caso
no llegaron a nada. Y esta es la triste realidad detrás de este caso. Un niño que nunca apareció. Un país entero marcado por su nombre. Y un misterio lleno de contradicciones, teorías, silencios y heridas que todavía no sanan. Por eso este caso no solo merece ser recordado, merece ser contado con respeto, con detalle y con la profundidad que se le negó desde un principio. Así que si tú también piensas que la historia de Rolandito merece un documental completo, déjame abajo en los comentarios la palabra Rolandito. Si te interesa que haga la investigación más profunda, más completa y más honesta que se haya hecho sobre este caso. Gracias Aldea por ver este video hasta el final. Definitivamente el tema de las desapariciones es un tema que me encanta, que me da miedo, que me pone en tensión, que me coge por sorpresa, que definitivamente me pone a pensar mucho, pero que me gusta hacer. Les recomiendo también un video que hicimos en este canal de YouTube sobre desapariciones, específicamente en el Yunque, y ese también se los dejo abajo en la descripción de este video. Si te gusta este tipo de contenido sobre misterios, desapariciones, secretos y todo sobre Puerto Rico, por favor suscríbete a este canal de YouTube y por favor dale like a este video. Déjate sentir, compártelo con tus amigos, compañeros de trabajo, familia, porque recuerda que este canal es gratis, la suscripción es gratis, y si en algún momento te cansas puedes quitar la suscripción, que yo sé que eso no va a pasar. Y si quieres más contenido extra aparte del que subo aquí en YouTube, puedes suscribirte a mi cuenta de Patreon, en donde subo estos videos días o semanas de anticipación. Comparto libretos, fotos, contenido extra, videos, usualmente videos más crudos que YouTube no me deja subir, y puedes tener un contacto conmigo más directo, darme sugerencias, hablar conmigo, discutir temas interesantes. Así que abajo en la descripción también te dejo el link de Patreon. Hasta aquí el video de hoy, Aldea. Recuerda que no hay mejor película que la historia, y aquí la historia la convertimos en película. Acabas de ver un documental del hippie boricua. Tú y yo nos vemos en una próxima aventura. ¡Let's go!